limpiarlo. Aquí la vaporera en trozos. Riquísimo. A probar. Y al sartén. Recordemos que la comida se hizo para disfrutarse y la receta para compartir. En un mundo donde la información fluye a una gran velocidad, ICN es una nueva voz que define cómo te mantiene informado. Sabemos que hoy no es solo importante saber qué sucede, sino entender el porqué. ICN es profundidad, noticias, análisis, deporte. Somos un medio que entiende la importancia de estar conectado, ofreciéndote la cobertura más completa, estés donde estés. Pero sobre todo, ICN educa y conecta con lo que realmente te interesa. ICN, una nueva conciencia. Buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias al equipo de ICN Digital que hoy se embarca junto a mí y junto a ustedes en esta pantalla, en esta aventura que será más consciente. Este programa que ha sido diseñado para poder dar profundidad a esos temas que nos interesan a todos, que nos repercuten a todos, que lamentablemente por el flujo de las noticias diarias siempre nos cuesta conocer a profundidad por qué son importantes estas historias, y ese es el propósito de este espacio. Hoy es 3 de septiembre de 2024 y les doy la bienvenida a este programa. Óscar Estrada es periodista, escritor, guionista y productor audiovisual. Se formó en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana y ha dedicado su vida a contar las historias que muchos prefieren callar. La política, la corrupción, el narcotráfico y la memoria cultural de Honduras y Centroamérica. Ha publicado novelas, crónicas e investigaciones que marcan la narrativa contemporánea del país. Entre ellas destacan Invisibles, Honduras, Crónicas de un pueblo golpeado, Tierra que vivo y Tierra de narcos. Como guionista ha participado en documentales y largometrajes, siempre con un enfoque crítico y social. Hoy, desde el programa Más Conscientes, Estrada abre un espacio para mirar con firmeza lo que ocurre en Honduras y en el mundo, con una premisa clara. No busca propaganda ni complacencia, sino conciencia. Con esta introducción, que agradezco mucho a Nancy en su trabajo en esta producción,
Bueno, hoy comenzamos con una fecha que es importante y que es el primer programa de nuestro espacio más consciente, pero que también repercute un poco con lo que ha pasado en este tiempo, y queremos hacer un recuento de lo que ha sido este año. Hoy, hace un año exactamente, el 3 de septiembre de 2024, Honduras vio algo que ya se escuchaba en rumores, pero que no habíamos pensado que era posible, ¿no? Un video de Carlos Armando Zelaya Rosales, Carlón, hermano del expresidente Mel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, que aparecía reunido con un grupo de narcotraficantes. No era un rumor ni una acusación de los adversarios políticos, de esos que tiran constantemente de un lado para otro. Era una grabación hecha en 2013, donde Carlón hablaba de carros, hablaba de campaña política, y aquella frase famosa que retumbó y que sigue siendo parte importante de nuestras frases lapidarias del siglo XX, ¿no? La mitad para el comandante. Esa frase partió la historia del clan Zelaya. Las consecuencias fueron inmediatas. Carlos Zelaya reconoció públicamente frente al Ministerio Público que la reunión en efecto existió, y lo dijo incluso antes de que saliera el video. Negó haber recibido dinero, claro, todos siempre niegan haber recibido el dinero, y trató de separar su responsabilidad personal de la de su familia y la de su partido. Eso, sin embargo, no funcionó. En cuestión de horas, la bola de nieve fue creciendo. Él terminó renunciando a su curul y a la Secretaría del Congreso Nacional. Su hijo, José Manuel Zelaya, entonces ministro de Defensa, también dejó el cargo. Fueron 3 días de crisis que bastaron para que el Partido Libre perdiera lo más valioso que había cultivado durante más de una década: la autoridad moral con la que había construido su narrativa política. Desde entonces, el Partido Libertad y Refundación ha cambiado mucho. Intentaron distanciarse de Carlón, pero la ruptura fue más formal que real. Aunque salió del Congreso, Carlos Zelaya siguió operando desde las sombras. Su influencia es evidente ahora en casos como el de Isis Cuellar y el manejo del Fondo Social del Congreso Nacional. Se le atribuye además control sobre algunas instituciones del Estado, como el Instituto de la Propiedad. El clan Zelaya había perdido, sí, la investidura pública de su operador principal, pero no la red de poder que tejió durante años. Ese vacío se sintió en las instituciones. El Congreso Nacional, por ejemplo, que funcionaba gracias a esa habilidad que tiene Carlos Zelaya para mover piezas dentro de las bancadas y dentro de los distintos intereses que componen la política nacional, entró en parálisis. Luis Redondo perdió a su negociador y el oficialismo descubrió que no tenía otro cuadro capaz de garantizar esos consensos necesarios para gobernar. A partir de septiembre del año pasado, 2024, el legislativo se convirtió en un campo minado de bloqueos, postergaciones y choques abiertos entre las bancadas. En lo político, Libre dejó de marcar la agenda. El escándalo de narcovideo, como se conoce ahora, se superpuso con la denuncia del Tratado de Extradición de Estados Unidos y con la imagen de José Manuel Zelaya Rosales, hijo de Carlos Zelaya y Roosevelt Hernández, reunidos en Caracas con Vladimir Padrino López. Otra imagen que retumbó en la política nacional. Padrino López es señalado de formar parte, de dirigir una de las estructuras criminales marcadas por Estados Unidos como terrorista. Lo que en su momento se presentó como un acto de soberanía por parte del gobierno de la República, pronto se interpretó como una excusa para blindar a Carlón y para justificar esos vínculos incómodos con el chavismo y con el narcotráfico. El golpe fue doble. Dentro del país, Libre perdió su narrativa, la narrativa de la refundación. Afuera del país, Washington reconfiguró su política y comenzó a tratar a los carteles como organizaciones terroristas, señalando directamente al cartel de los soles en Venezuela. Y en ese nuevo contexto, que pasó entre el año pasado y hoy, el video de Carlón y la foto con Padrino López de su hijo tomaron un peso mayor. Ya no era escándalos locales solamente, sino señales de un clan político atrapado en las mismas redes de poder que antes denunciaba. Hoy, un año después,
Libre enfrenta una campaña cuesta arriba. No solo por la economía y por la inseguridad, sino porque, como dijimos anteriormente, perdió el relato moral con el que nació. La filtración de ese 3 de septiembre, de ese video grabado en el 2013, no fue un episodio aislado. Fue el inicio de la caída política de un clan que ya no puede hablar de refundación con la misma fuerza que lo hacía antes. De eso vamos a hablar el día de hoy, en este espacio más consciente. ¿Qué ha cambiado entre el 2024, 3 de septiembre de 2024 y hoy, a un año del narcovideo? No nos cambie, vamos a una pausa. ¡Que se repita el 7! ¡Que se repita el 7! ¡Que se repita el 7! El 7 de la suerte de Banco de Occidente está de regreso para hacerte ganar con más de 7 millones en premios. Abre tu cuenta o incrementa tus ahorros con 700 lempiras o más y gana premios semanales de 7,000, 70,000 y hasta 700,000 lempiras. Si con tus ahorros quieres ganar, que se repita el 7. Banco de Occidente. El espacio que te llevará a lugares asombrosos, culturas fascinantes y experiencias únicas alrededor del mundo. Desde playas paradisíacas hasta ciudades llenas de historia. Te mostraremos los secretos más guardados de cada rincón del planeta. Este es tu boleto para descubrir lugares nuevos. Solo por ICN, una nueva conciencia. Cada niño que lucha contra el cáncer necesita más que medicina, necesita amor. Pero en medio de la lucha, los niños encuentran razones para sonreír. Participa en la rifa de un Kia K3 y ayuda a brindar tratamiento 100% gratuito a los niños con cáncer. Con tu ayuda, podemos seguir llevando esperanza para que puedan vencer el cáncer infantil. Cumple tus sueños de ganarte un carro, ayudándome a mí a vencer el cáncer. ¡Felicidades! Puede ser mejor con Mazola. También un quiero cuidarme. Y claro, unas tostadas, unas papas, unos hotcakes, unos tacos, un pastel, unos tamales, una pasta. Todo puede ser mejor con la calidad de los productos Mazola, que te acompañan en la cocina y cuidan tu corazón. Gracias por continuar con nosotros. Este es el espacio más consciente de ICN Digital. Puedes seguirnos en todas las plataformas. Nos encontramos en YouTube, nos encontramos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos esos espacios. Puede seguir este programa, nuestros noticieros y los otros programas de opinión que tenemos, que todo realmente está a la altura de sus necesidades. Estamos hablando sobre Carlos Zelaya. Para poder entender el impacto que ha tenido Carlos Zelaya en la política local, en la historia de nuestro país, tenemos que recorrer un poco cuál ha sido su pasado y poder entenderlo en la magnitud que lo vimos tanto en el 2013 como que lo vimos luego en el 2014. Vamos entonces, aquí hemos preparado una línea de tiempo para poder señalar un poco la historia. Vamos a remontarnos donde aparece por primera vez Carlos Zelaya retratado, y es este caso extraño, poco documentado en los periódicos nacionales de la época, pero que existe registro de 1975, cuando el señor Carlos Zelaya, entonces de apenas 17 años de edad, se vio implicado en este homicidio de extrañas condiciones, ¿no? Mueren los jóvenes Junior Cafati, hijo de Salomón Cafati, y Camilo Girón, ambos amigos del señor Carlos Zelaya, en un incidente extraño. En ese momento la información que circulaba realmente era muy poca de este tipo de casos, ¿no? Sabemos que se junta luego en esa misma fecha
con la masacre de los Horcones, en la cual está vinculado el padre de Carlos Zelaya. Vamos entonces, entre el año 75 y 80 y toda la época de los 90, Carlos Zelaya es un personaje que crece bastante a la sombra, ¿no? Haciendo estos vínculos con caudillos y con otro tipo de autoridades en Olancho como a nivel nacional. No se le ve realmente una carrera política, una carrera pública, hasta que aparece ya en el año 2006, ¿no? Ya en el año 2006, cuando Manuel Zelaya Rosales ya logra hacerse con la presidencia de la República y comienza Carlos Zelaya a aparecer en este rol oscuro que le hemos ido viendo cómo ha ido retratando durante este tiempo. Vemos que en el 2006 también aparece aquel famoso avión abandonado en Toncontín, usted lo recordará muy bien, y aparece ya en algunos rumores de Carlos Zelaya funcionando como una especie de enlace entre el crimen organizado en la zona de Olancho y Colón, la base de Aguacate, el cartel de los Cachiros, todos esos grupos de acción criminal que estaban surgiendo. Aparece aquí todo lo que es la pista del Aguacate. Esto lo decimos basado en las entrevistas y en los expedientes públicos que han salido luego ya en los distintos juicios que se han llevado en Nueva York. Entonces, el año 2009 aparece ya, ocurre la destitución de Manuel Zelaya Rosales. Ese mismo año la familia Zelaya tiene que hacerse a un lado y se van al exilio, pero Carlos sigue todavía funcionando a partir de ahí ya en el Frente Nacional de Resistencia como un actor que moviliza recursos, construye lealtades y construye estos intereses. Hasta el año 2013 que vemos ya al señor Carlos Zelaya en este famoso video, donde está negociando dinero para la campaña de 2013. En otros programas más adelante vamos a hablar de esa campaña, particularmente de 2013, que requiere un análisis específico, muy detallado, porque es una campaña en donde hemos visto a todos los actores que tenían posibilidades políticas de esa época en una reunión parecida a la que teníamos de Carlos Zelaya. 2013, 2014 a 2022, ya Carlos Zelaya entra al Congreso Nacional, construye ya una carrera política y lo vemos que desempeña distintas funciones, desde diputado suplente, diputado y luego jefe de bancada del Partido Libertad de Refundación, hasta el año 2022, cuando por la fuerza, sin los votos, sin la autoridad jurídica que le permita, realmente logran hacerse con el control del Congreso Nacional, ponen a Luis Redondo como presidente y Carlos Zelaya se convierte en secretario del Congreso. Este rol es importantísimo retratarlo porque es a partir de aquí, no solamente Carlos Zelaya ha salido ya de la esfera política, sino que a partir de aquí extiende ya su control político, no solo a las instituciones del Congreso Nacional, sino también a las instituciones afuera del Congreso Nacional. 2024, ¿no? Aparece el video donde está el hijo de Carlos Zelaya, José Manuel Zelaya Rosales, reunido en esa reunión que originalmente se pensó o se presentó como una especie de apoyo moral a esas elecciones fraudulentas en Caracas, en Venezuela, que ocurrieron en julio del 2024. Esta foto se dio en agosto o se presentó en agosto de 2024, ¿no? Y es aquí donde comienza a resquebrajarse esa narrativa, porque más adelante aparecería ese video grabado en el 2003 por el teléfono de Leonel Rivera Maradiaga, que termina arrastrando y construyendo una sola narrativa. Son dos eventos que pasaron con 12 años de diferencia, 11 años de diferencia, que se encierran todo en una crisis que luego no está en control de Libre, porque la crisis que sigue después del 2024 no está en control de Libre, pero las mismas condiciones en las que se da le impide poder reaccionar de una manera efectiva, y es cuando viene el cambio ya de gobierno el gobierno de Estados Unidos. 30 de agosto de 2024, la presidenta Castro anuncia que va a denunciar el tratado de extradición en defensa, según sus argumentos, de la institucionalidad, de la soberanía, de las Fuerzas Armadas, de Roosevelt Hernández,
hasta que el 3 de septiembre, justo hoy hace un año, se filtra el video apenas días después de las declaraciones de la presidenta y ahí termina de cerrarse ese relato y de alguna forma también termina de marcarse el destino del Partido Libertad y Refundación, que lo vemos como ese incidente de hace 11 años que viene del origen del partido, que viene del origen de la trayectoria política también de Carlos Zelaya, termina pues limitando la capacidad de dar un discurso moral del Partido Libertad y Refundación. Recordemos muy bien, es un partido que creció con la campaña en contra de la narcodictadura, con los señalamientos del crimen organizado con el Partido Nacional y todavía utilizan esa narrativa, Partido Nacional, Partido Liberal, bipartidismo, tratan de calificarlos todos, pero ese video de 2013, este video que ve hasta aquí, realmente significó la destrucción de la autoridad moral del partido y hasta la fecha no han podido reconstruir. Estos son los incidentes, esto es lo que ha pasado en la carrera de Carlos Zelaya y por qué estamos hablando hoy de él. Al regresar de la pausa vamos a presentar a nuestra primera invitada de honor, ¿no? Una amiga personal, una gran abogada, con quien hablaremos de por qué el Ministerio Público no ha hecho nada en este caso. No nos cambien. Basilios, lo mejor en pasteles helados, panadería francesa y una amplia variedad en postres. Basilios, la opción perfecta para endulzar tu día. Todo buen momento sabe a Basilios. Ya regresamos. Banpaís evoluciona junto a Corporación BI. Desde 2007 somos parte del líder financiero regional. Nos renovamos con nueva imagen. Innovamos para ir adelante, respaldar nuevas metas, ampliar oportunidades, generar desarrollo y bienestar. Más de 10 millones de hondureños nos impulsan hacia adelante. Lo que viene, lo construiremos juntos, porque así, unidos, es como avanzamos. Banpaís, juntos hacia adelante. En un mundo donde la información fluye a una gran velocidad, ICN es una nueva voz que define cómo te mantiene informado. Sabemos que hoy no es solo importante saber qué sucede, sino entender el porqué. ICN es profundidad, noticias, análisis, deporte. Somos un medio que entiende la importancia de estar conectado, ofreciéndote la cobertura más completa, estés donde estés. Pero sobre todo, ICN educa y conecta con lo que realmente te interesa. ICN, una nueva conciencia. No me hagas berrinche ahorita. Dale. Eso, uy tú. Ya viene el juguete. Les digo, o sea, el plástico este se siente chafita. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo el espacio más consciente de ICN Digital. Yo soy Oscar Estrada y hoy estamos hablando a propósito del primer aniversario de ese narcovideo de Carlos Zelaya Rosales que sacudió la política nacional y ha puesto al Partido Libertad y Refundación en una posición incómoda que a un año después de esa filtración
todavía no ha logrado recuperarse, ¿no? En los segmentos anteriores vimos cómo la figura de Carlos Zelaya ha representado realmente un conflicto dentro de este año que transcurrió a partir de 2024 y cómo la historia de Carlos Zelaya a partir del año 75 marca un poco también cuál ha sido su rol en ese desempeño político. Pero hoy vamos a hablar ya específicamente sobre las opciones legales, ¿no? Que sabemos que el Ministerio Público es una institución que en teoría vela por los intereses de todos nosotros los hondureños y hondureñas, ¿no? Nos cuida de la actividad criminal y persigue a las personas que cometen delitos, pero en este caso no han habido acciones. Y para eso tenemos como invitada a la doctora Sandra Ponce. Ella es abogada, fue fiscal de los derechos humanos durante muchos años, ¿no? Sí. Casi 2 décadas. 17 años, casi 2 décadas. Y a partir de ahí también se ha desempeñado en el cuerpo diplomático afuera de Honduras. Y hoy la tenemos acá también como invitada. Gracias, Sandra, por haber aceptado a la invitación a nuestro primer programa. Sí, bueno, muchas gracias, Oscar. Buenos días a tu audiencia. La verdad es que es un verdadero honor, no me lo podía perder, venir acá a acompañarte en este primer programa, que además me da la oportunidad de reivindicarme porque creo que nuestra primera vez fue un desencuentro. Me acuerdo que me buscaste para una entrevista sobre el caso del Porvenir. El caso del Porvenir, y sí. Yo pues no estuve tan disponible, entonces me quedé con eso. Entonces, bueno, hoy es el día en que creo que me puedo reivindicar. Muchas gracias, se reivindica. Le agradezco a la vida darme este chance. ¿Cuántos años? ¿16 años después? Sí, prácticamente. Gracias, Sandra. Gracias. Vamos entonces a hablar un poco sobre esta situación que hay en el Congreso Nacional, en el país actualmente. Carlos Zelaya, sale un video donde está reunido con los cachiros, se habla de $650,000 para campaña política, se habla de uso de carros, se habla de ese apoyo y la famosa frase de la mitad para el comandante. Tú que conoces las interioridades del Ministerio Público y cómo funciona o cómo funcionaba en el momento que tú estabas, ¿no? Ahorita imagino que habrá muchos cambios que siempre se imponen en las instituciones. ¿Por qué no hay una acción en su contra? ¿Por qué no hay un proceso criminal, crees tú, en el Ministerio Público? Bueno, yo recuerdo, Oscar, haber escuchado la reacción del fiscal general con respecto a esto. El Código Procesal Penal obliga, ¿verdad?, al Ministerio Público, ante una noticia de un presunto hecho criminal, a iniciar una investigación preliminar para establecer la comisión de un hecho punible y quiénes son los potenciales participantes. En este caso, recuerdo que la reacción fue de que era un hecho político. Y la realidad es que la financiación ilícita de campañas electorales no está regulada en el Código Penal. Quizás eso explica esta reacción en primera instancia de la Fiscalía, porque el tema de la financiación ilícita está regulada, digamos que débilmente, en lo que conocemos como la ley de política limpia. Entonces, es el argumento, digamos, que en su momento la reacción del Ministerio Público fue que esto es una cuestión política y por eso no ameritó el inicio de una investigación preliminar como debe ocurrir cuando se está ante una noticia crímenes de un presunto hecho penal. No obstante, sabemos, ¿verdad? Honduras ha vivido una situación de captura, digamos, del Estado. En los 90s, yo discutía con una colega que en los 90s hablábamos de una captura por la corrupción de cuello blanco. Hoy hablamos de una captura que es una simbiosis entre lo que es la corrupción y la criminalidad organizada. La frontera entre la criminalidad organizada y la corrupción que han efectuado la captura del Estado es muy borrosa. Entonces yo creo que en este contexto, cuando vos tenés un contexto en donde se ha enjuiciado, digamos, hay un expresidente que fue condenado, entonces pues amerita ir más a fondo, aunque la cuestión sea, como se ha dicho, política. Yo creo que, en mi opinión,
Sí, la Fiscalía debió iniciar una investigación criminal. Desconozco si esta investigación se ha iniciado. Lo que recuerdo es esa primera reacción de que se trataba de un hecho político. Pero en el contexto de Honduras creo que definitivamente amerita que una investigación se haga. Pero tenemos, por ejemplo, el caso que hace contraste muy claro, el caso de Romeo Vázquez, ¿no? Un video grabado en condiciones muy parecidas con los mismos actores también, mismo Cachiro, el mismo Negro Lobo y todo, y el Ministerio Público sí procede en ese caso por lavado de activos. ¿Por qué no pudieron procesar a tu entendimiento, no? ¿Por qué será que el Ministerio justifica no procesar a uno, pero sí al otro? Bueno, creo que estamos diciendo exactamente lo mismo. O sea, lo que se ve en el video es una persona que admite que está, lo que aparece en el video es una persona que admite que está recibiendo dinero de una organización no legal para financiar una campaña, y eso está contemplado en una ley a través de sanciones administrativas. En el otro lado tenemos una situación similar, pero se inicia una investigación por lavado de activos. Efectivamente hay un trato distinto. Creo que el contexto amerita de que sí se conduzca una investigación, aunque el hecho per se, o sea, podamos decir, no, esto es algo que está regulado en la legislación civil, acá en este caso administrativa, de la Ley de Política Limpia. Pero tenemos un contexto en donde sabemos que hay una captura del Estado, que ya no es solamente las élites corruptas, sino también unas élites que están articuladas con el crimen organizado. Es un problema que se da en Honduras, es un problema que existe en la región, y yo diría inclusive que puede ser global en países en donde la institucionalidad es débil, como es el caso de Honduras. Tú trabajaste cuando ocurrió el golpe de Estado de 2009, eras fiscal de los derechos humanos, ¿no? Y estuviste al tanto de todo lo que fue el proceso de investigación en el caso de Isis Obed Murillo, ¿no? ¿Tendrá que ver este doble rasero, este doble estándar, que ese caso con el que comenzaron el procesamiento contra Romeo Vázquez no tiene peso jurídico actualmente y por eso necesitaron reforzarlo con un supuesto caso de lavado de activos? ¿Por qué este doble estándar? No logro entenderlo. Bueno, sí, Oscar, efectivamente yo estaba al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y creo que en el momento que ocurrió el asesinato, digamos, de Isis Obed Murillo, la Fiscalía adelantó algunas conclusiones preliminares que se tuvieron en ese momento. Por ejemplo, lo que resultaba de los exámenes balísticos, lo que resultaba de los exámenes forenses, que indicaban una posible responsabilidad de las Fuerzas Armadas, porque la trayectoria nos decía que el disparo había venido de la pista, y el análisis balístico también nos decía que el proyectil que había causado la muerte de Isis Obed era un proyectil con las características de los que utilizaban los militares. Yo salí en el 2012 de la Fiscalía, y la investigación no había sido concluida. En su momento también denunciamos que las autoridades de defensa no estaban cooperando. La Fiscalía solicitó todas las armas que intervinieron en ese evento, y pues no hubo, digamos, cooperación al punto que se tuvo que denunciar públicamente. Yo creo que la responsabilidad acá tiene que ver más con la falta de cooperación, ¿verdad? Porque efectivamente no se cooperó, las armas no se entregaron, y sí hubo bastantes acciones para obstruir las investigaciones, algo que, bueno, me aprovecho esta oportunidad para decirlo claramente, que fue una investigación que fue obstruida al inicio por parte de quienes en ese momento estaban al frente del Ministerio de Defensa. Este doble estándar, bueno, yo creo que siempre hay esa impresión de que la Fiscalía no actúa con objetividad. Sino que hay un interés político detrás. Tengo que interrumpirte porque vamos a una pausa y luego regresamos para poder explorar esto, si es político o no es política estas acciones que está tomando actualmente el Ministerio Público en torno no solo al caso de Carlos Zelaya, sino también al caso de Romeo Vázquez Velázquez. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que no se ha dicho de ese caso todavía? Al regresar de esta pausa, no nos cambien.
Aprendí a ahorrar desde que tenía 4 años, me enseñó mi papá. Solo el dinero que le regalan a uno puede separar una parte y ahorrarlo. Mi disciplina en el ahorro nació en mi casa. Ahorrar para lograr un objetivo, una meta o un sueño. Porque cuando creces generas desarrollo. No es tanto lo que puedas generar económicamente, sino lo que puedas ver crecer a una persona. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Desde que mi esposo Diego probó el nuevo yogur Sula, cualquier momento es bueno para un yogur. Tiene más buena onda y pasa más activo. Creo que ama el nuevo yogur Sula más que a mí. También lo probamos, lo comemos en la escuela y también en el fútbol. A mí también me encanta. Dale el nuevo yogur Sula a tu día. Nutritivo, ligero y súper delicioso. Elígelo en vaso o bebible. En Unitec estudio para explorar, crear y transformar el mundo. Cada espacio del campus potencia mi talento y me forma como un líder audaz, preparado para el futuro. Un día juego mi deporte favorito y al siguiente saco mi lado artístico. Lo tenemos todo. Carreras innovadoras, programas acreditados globalmente y alianzas con las mejores universidades. Llegué como estudiante y me convertiré en líder global. Este es el lugar donde mis sueños empiezan. Unitec, de aquí para el mundo. Gracias por continuar con nosotros. Este es el espacio más consciente de ICN Digital. Yo soy Oscar Estrada y les invito a que nos sigan en todas nuestras redes de ICN News. Pueden encontrarnos como ICN Digital, ICN News. Estamos en la plataforma de YouTube, estamos en la plataforma de Facebook, de Twitter, de Instagram, donde usted busque en las redes sociales. Ahí está ICN News, ICN Digital. Este canal que está hecho para poder profundizar estos temas que son vitales para la política nacional, vitales para entender el futuro, el presente y el pasado de nuestro país. Hoy estamos hablando a propósito del primer año de la filtración de un video grabado en el 2013 por parte de David Leonel Rivera Maradiaga, donde aparece Carlos Zelaya Rosales, Carlón, el hermano del expresidente Manuel Zelaya, cuñado de la presidenta. Y tenemos como invitada a la abogada Sandra Ponce, exfiscal del Ministerio Público de Derechos Humanos, diplomática también y abogada conocida en este país, con quien estamos hablando un poco sobre por qué el Ministerio Público no ha hecho nada en este caso. Me decías en la pausa, Sandra, que existe un vacío en la ley penal nacional en el tema de financiamiento ilícito de las campañas. Y desde ahí, entonces, el fiscal califica que no puede proceder en contra de Carlos Zelaya, pero sí llenar los vacíos de la investigación en el caso de Isis Obed, y procesar por lavado de activos a Romeo Vázquez Velázquez. Profundiza un poco en ese tema, por favor. Sí, bueno, lo que yo decía antes, Oscar, es que aunque el mero hecho, ¿verdad? El video, es decir, como decías en tu introducción, ha causado un enorme daño a la credibilidad, u otros videos han causado un enorme daño a la credibilidad de los partidos políticos a quienes pertenecen las personas que aparecen en los videos. Lo que yo te decía es que en un contexto donde sabemos el daño que la financiación ilícita causa a la democracia, porque es a través de este medio que se produce la captura del Estado, a través de la financiación. Antes teníamos otros grupos de interés financiando. Al final, la ley de política limpia lo que quiere es transparentar quiénes son los grupos de interés que están financiando las campañas políticas, y dentro de estos grupos de interés
están precisamente las organizaciones criminales. Entonces, cuando esto ocurre, definitivamente es pertinente, es meritorio que el Ministerio Público conduzca una investigación. ¿Qué ha pasado en un caso u otro? Bueno, la persecución por lavado de activos es una herramienta que el Ministerio Público, no solo el Ministerio Público de Honduras, sino que se utiliza mucho en la región donde hay estas leyes de extinción de dominios, se utiliza porque acá se invierte la carga de la prueba. O sea, es decir, empezás a investigar a alguien por este delito y entonces es la persona perseguida, digamos, denunciada, investigada, la que tiene que probar la proveniencia lícita de estos fondos, lo mismo que ocurre con el enriquecimiento ilícito, aunque no tenemos muchas investigaciones por enriquecimiento ilícito por la regulación que tenemos, que tiene que pasar primero por el Tribunal de Cuentas. Pero esta herramienta sirve efectivamente para que el Ministerio Público pueda indagar, digamos, de dónde provienen los fondos de estas personas, y estos fondos están utilizados para realizar esa captura del Estado. Entonces, en ese sentido es sumamente relevante y sí pienso que el Ministerio Público debió iniciar una investigación, sobre todo para darle a la ciudadanía la certeza de que cuando un hecho como este ocurre, el Ministerio Público actúa. Hoy en día se está discutiendo mucho, se está cuestionando, digamos, la objetividad del Ministerio Público, y en otra ocasión lo mencionábamos con algunos colegas tuyos, que una solución que el Ministerio Público debe, y esto es desde la época en la que yo serví como fiscal, es tener una política de persecución objetiva, una política de persecución que le dé a la ciudadanía los parámetros de cuándo el Ministerio Público actúa con más celeridad y cuándo no. Muchas veces recuerdo que cuando el Ministerio Público nació y se hizo la reforma del sistema inquisitivo, el sistema acusatorio, uno de los argumentos que se esgrimía para justificar esta reforma es que el Ministerio Público se ocupaba de casos de bagatela. El Ministerio Público no se enfocaba en los casos más graves. El Código Procesal Penal nació para eso, para que el Ministerio Público pueda ejercer la persecución penal de manera más objetiva, de una manera más predecible, con una política que diga los delitos más graves, donde hay un daño patrimonial más grande, ahí es donde el Ministerio Público tiene que priorizar. Permítame entonces recapitular un poco para poder juntar las distintas ideas, ¿no? Hay una investigación contra Romeo Vázquez que no termina de cerrarse porque hubo una obstrucción en algún momento de la investigación en contra del caso Isube, por el cual él comenzó este proceso que ahora lo tiene valiendo 20 millones de lempiras, ¿no? Luego hay un segundo proceso por lavado de activos que es permisivo para el Ministerio Público, me está diciendo, poder actuar realmente sin pruebas en el caso de lavado de activos, y que la razón por la cual Carlos Zelaya no está siendo procesado porque no hay una figura legal que realmente justifique la persecución por actividad ilícita. Es correcto, ¿verdad? Sí, bueno, la palabra no es permisivo. Yo creo que el Ministerio Público, y eso está en la ley, tiene la discrecionalidad de ejercer la acción penal pública. Por eso esa discrecionalidad tiene que ser regulada. ¿Y en este caso será político esa discrecionalidad? O tiene que ser reducida. Yo no voy a afirmar si es político o no, porque es algo que a mí no me consta, pero sí puedo decir que dentro de la ciudadanía quiere entender cuáles son los criterios del ejercicio de esa discrecionalidad que el Ministerio Público, de la que el Ministerio Público dispone. El Ministerio Público, cada fiscal tiene una pila de 500 expedientes. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que el fiscal diga voy a investigar? Es porque no puede investigar los 500. Claro, entonces, no al mismo tiempo. ¿Cuáles son los criterios para investigar estos 10 o estos, que es lo manejable, digamos, para un fiscal? ¿Qué criterios voy a utilizar para que no se me acuse de que estoy actuando políticamente o que estoy actuando con sesgo o que he sido sobornada? Porque todo eso se puede se da en el Ministerio Público, todo eso, ¿no? Se puede decir, claro, de que el fiscal este caso no lo mueve porque hay un interés, porque es familia, porque es amigo. Por cualquier cantidad de razones. Entonces quiero decirte que esto es algo que los fiscales
lo viven en el día a día por la carga de expedientes que tienen. Entonces cada persona, cada usuario quiere entender por qué su expediente está al fondo de la caja y no encima de la caja, y pasa con estos casos que también tienen una gran atención mediática. La ciudadanía dice, ¿por qué este caso? Sobre todo los medios ponen un caso, lo ponen como, antes se llamaba de alto impacto, por la atención mediática que el caso tiene, que al final es algo artificial, porque los medios pueden poner un caso como que es el caso, y en el fondo puede ser que no lo sea. ¿Cuál crees que sea la señal, Sandra, que está mandando la Fiscalía al no procesar, en este caso, al no proceder, en el caso de Carlos Zelaya específicamente estamos hablando? ¿Cuál será la señal que le está mandando al crimen organizado, que está buscando constantemente ese tipo de conexiones con políticos locales en sus carreras políticas? Bueno, yo no puedo decir que el Ministerio Público tiene la intención de mandar un mensaje, pero sí puedo decir que la sensación ciudadana es de que no se investiga, de que este caso tiene un tratamiento distinto, porque pudiera existir una vinculación política, es, digamos, la sensación. Entonces yo creo que el Ministerio Público debe contestar, digamos, esta sensación, o abordar esta sensación que hay de que el Ministerio Público pudiera estar actuando no de manera objetiva, sacando cuáles son los criterios por los cuales un caso se investiga, se le da prioridad, y a otro, ¿por qué no? ¿Verdad? Creo que el Ministerio Público debe informar proactivamente cuáles son el razonamiento para darle prioridad a un caso en defecto de otro que tal vez la prensa está esperando o los considera de la misma gravedad. De todas formas, yo sí quiero señalar y subrayar que existe un contexto en Honduras en donde sabemos que se ha mencionado mucho en las Cortes de Estados Unidos casos de financiación por organizaciones que se dedican al narcotráfico de los partidos políticos. Que ahora está claro que es para todos los partidos políticos, que no ha sido uno solo, sí, sino que ha filtrado a todos. Pienso que han sido señalados, creo que solo el PIB y la Democracia Cristiana, que yo haya escuchado, no, pero todos los partidos han sido señalados de que algunos de sus miembros han recibido dinero, financiación de parte de organizaciones criminales, y este es el problema, porque quienes financian, no financian porque les cae bien el candidato, porque les gusta el candidato, sino porque quieren obtener, como ocurría antes con otros grupos de interés, quieren obtener beneficios, quieren ser clientes del Estado. Hemos visto que en el caso de estas organizaciones lo que quieren es una facilitación, una protección para poder realizar sus operaciones criminales. Tanto lavado de activos como también lo vemos en la parte del tráfico, ¿no? Y cuidado de sus estructuras criminales. Entonces, hay en la práctica, tú has sido específica al decir que no puedes calificarlo directamente, pero en la práctica hay un doble estándar, un doble rasero por parte del Ministerio Público para manejar eso, ¿no? ¿Qué necesitaríamos como ciudadanía, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para que este tipo de casos no queden en la impunidad, no queden en el olvido y se muevan dentro de una investigación que satisfaga además a la ciudadanía? Porque además, como son casos tan mediáticos, también es difícil poder actuar sin generar expectativas o incomodidades. Bueno, yo pienso que el Ministerio Público debe realizar una investigación en este caso. Vos mencionabas en tu introducción que después de la publicación de este video, el diputado Zelaya se retiró del Congreso y su hijo, que estaba al frente de la Secretaría de Defensa, también renunció a su cargo. Entonces, la expectativa después de la salida de estos cargos, que ha sido resaltado como ejemplar, era que iba a seguir una investigación y que la salida de estas personas de estos cargos era precisamente para facilitar la investigación, porque es más complicado investigar a un funcionario estando en el cargo. Tiene la posibilidad de obstruir las investigaciones, tiene la posibilidad de influir, digamos, y en este caso pues
la expectativa era que a la renuncia debía de seguir una investigación. Ahora... Pero es falso, entonces la renuncia, porque no es que perdió el poder. O sea, lo que queda claro con el caso de Isis Cuellar, por ejemplo, de la red de diputados, ¿no? Con el caso de Cedesol, del Chicacho, es que Carlos Zelaya sigue manteniendo cierto control político en las instituciones. Entonces es más como para evitar la presión social que renuncia y no necesariamente para ceder espacio a la investigación. Bueno, esto es una, digamos, una especulación sobre alguna razón política que hay, pero yo creo que es válido citar otro ejemplo. Otra posibilidad es la cooperación con las investigaciones que pudieran estar conduciendo las autoridades estadounidenses. Sabemos que los procesos de extradición pueden ser obstaculizados cuando una persona está investigada en el país. Cuando en su momento el Departamento de Justicia declaró sujeto de interés al hermano del expresidente Hernández, la gente se preguntaba por qué la Fiscalía no actúa contra una persona que ya ha sido declarada sujeto de interés. Y creo que con el tiempo todos entendimos, y creo que fue algo que la Fiscalía practicó mucho, digamos, la gestión, digamos, anterior, esta cooperación con las autoridades estadounidenses de no obstaculizar. De hecho, en los corridos se especulaba que para detener la extradición del expresidente o de otras personas de interés, se iba a abrir un caso en la Fiscalía. Entonces, también esta es una posibilidad, ¿verdad? Es una posibilidad de que sea una persona, la persona sea un sujeto de interés. De que entonces más bien la presión sea para que no haya esto, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, Sandra, tengo que cortarte. Lamentablemente ya me están indicando ya que vamos al siguiente corte. Gracias por haberme acompañado, Sandra. Te prometo otra invitación más adelante para poder hablar de otros temas que seguramente también va a ser de interés para ustedes que nos están viendo y para nosotros en la conversación. Vamos a una pausa comercial. Al regresar, pues, la parte de las conclusiones y hoy es la sentencia, hoy o mañana. ¿Cuándo es la sentencia de Midense O'Kelly? Hoy es... 3 de septiembre creo que es hoy. Eso, bueno, al regresar vamos a poder conversar un poco sobre eso. Bueno, gracias, no nos Oscar. cambien. La forma de hacer rendir al máximo todo su esfuerzo es ahorrando con Davivienda, con una tasa hasta del 7.25% en la cuenta Davivienda Premium. Abra su cuenta hoy y disfrute muchos beneficios, incluyendo la tranquilidad que brinda el respaldo de un banco con calificación AAA. Visite cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional y descubra otros beneficios con atención preferencial. Ahorrando con Davivienda, sus planes a futuro cuentan con respaldo para convertirse en logros. Davivienda. En cada rincón de Ceutec hay historias de esfuerzo, de logros, de personas como yo que toman las riendas de su destino. Porque aquí se trata de mi actitud frente a la vida, de estudiar con calidad educativa para obtener el título que quiero, de saber que voy a tener el empleo que busco, de estar en el lugar que merezco estar. En Ceutec sabemos que se trata de esto y de mucho más, pero sobre todo, se trata de vos. Ceutec. Siempre corremos por algo más. Nos movemos para cuidarnos o cuidar a otros. Es algo que compartimos alrededor del mundo en la Bimbo Global Race. Celebra nuestra 10ª edición este 28 de septiembre. Por cada inscripción, donamos 20 rebanadas de pan. Inscríbete en bimboglobalrace.com. Compartimos lo bueno. Gracias por seguir con nosotros. Este es el espacio más consciente de ICN Digital. Yo soy Oscar Estrada y hoy estamos hablando sobre el caso, un año después de la filtración del video de Carlos Zelaya con narcotraficante grabado en el año 2013. Tuvimos como invitada a la abogada Sandra Ponce, a quien le agradecemos su
gentileza de acompañarnos el día de hoy en el estudio. Vamos a leer algunos comentarios antes de poder cerrar en el tema de las conclusiones de este programa para poder conocer cuál es la opinión de nuestras televidentes en este primer espacio que les doy. Estoy muy agradecido porque nos estén acompañando el día de hoy. ¿No? La voz de otro consciente, otro más consciente, es lo que hemos llamado a esta sección de comentarios. Tenemos acá, por ejemplo, a Buen Día, excelente sesión, buenos días, Oscar, Mario Zavala Celaya, otra vez buenos días a todos. Que dice, alguien se está quejando que no viene el agua a la colonia La Era. Hay que enviar a los de Sanaá. Sea más consciente, por favor, vayan, hay que darle agua. Estamos en temporada de lluvia y no hay razones para no tener agua en las comunidades. Y múltiples felicitaciones de Cristian Silva, quien le agradecemos también en Irlanda, nos está escribiendo. Gracias, Cristian, por estar conectado. Glenda Regina, súper buen inicio de conscientes, de más conscientes, además de interesante y conocer más detalle de estos casos. Agradecemos a todos ustedes, pueden enviarnos sus comentarios y estaremos dándole respuesta, ya sea en pantalla o ya sea a través de respuesta escrita. Como conclusiones, el caso de Carlos Zelaya ya está, hemos marcado, ya es un caso que sí ha cambiado el rumbo del partido del gobierno, del Partido Libertad y Refundación, me quedé trabado. En este caso, porque han perdido una de las banderas más importantes que tuvieron durante estos 12 años que se mantuvieron en la oposición, que era la lucha en contra de la narcodictadura. Yo he sido claro en otros espacios, esa elección de 2013 merece un análisis muy específico porque es una elección en donde David Leonel Rivera Maradiaga anduvo de candidato en candidato, regalando dinero, ofreciendo dinero para campañas, grabándolos con el propósito de después poder entregarlos, eso como prueba a la Fiscalía y lograr una reducción de pena. Ese era el propósito de esos videos. No era ni en favor de nosotros, no era ni en favor de la ciudadanía, ni en favor de ellos, ni los políticos. No era para poder reducir sus condenas. Pero eso nos muestra algo más complejo que solamente una reunión con narcotraficantes. Eso nos muestra un vacío, como nos dijo muy bien la abogada Ponce, un vacío en la ley hondureña que no persigue el financiamiento ilícito de campañas, que es la causa de todos los problemas que hay de un Estado cooptado por el crimen organizado y las bandas criminales. Hay un doble rasero en la Fiscalía para poder procesar este caso. Hay una carga política en el caso de Carlos Zelaya que se vuelve evidente con la inacción de la Fiscalía. Pero hay también un ojo que está viendo todo desde afuera en Estados Unidos, con su intención de cerrar, a lo menos en retórica, cerrar del todo esta conexión del cartel de los soles, califican ellos, crimen organizado, las estructuras del narcotráfico con la política nacional. Esto podría ser las conclusiones del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 7:30 de la mañana con otro tema. Tendremos otro invitado y estaremos construyendo este proceso junto a ustedes de crear más conciencia en la población hondureña para tener un país mejor. Yo soy Oscar Estrada, les agradezco su compañía, quédese con nosotros, este canal está lleno de programación interesante que a usted le puede interesar. Me trabé, ¿no? Gracias por acompañarnos, hasta mañana.